Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, vamos a iniciar entonces la sesión del día Buenas, de hoy. perfecto. Perfecto. Buenas, profe. Hola. Tenemos un Zoom para todos. Hola, profe, tenemos un Zoom para todos. Aquí están todos, profe. Yo le garantizo. Ok, Es perfecto, que que yo no están tengo Zoom. reunidos todos. Vamos a hacer esto, muchachos. En efecto. ¿Sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a abordar el contenido de la clase del día de hoy. Me disculpo que no pude estar en la última clase del cierre de cuatrimestre. El próximo sábado sí nos encontramos para el examen final. Y lo vamos a hacer de este modo. Entonces, vamos a abordar el contenido de la sesión del día de hoy. Probablemente se nos termina el tiempo y entonces nos vamos a conectar para que tratemos del examen, para que nos pongamos de acuerdo. Me había quedado sin internet, también se me puso inestable. Voy a revisar acá, permítanme solo un momentito, por favor. Bien, les decía entonces que vamos a abordar el contenido de la clase de hoy y luego nos volvemos a conectar por el mismo enlace para que nos pongamos de acuerdo con el examen. Y qué bueno que estén toditos reunidos para que así, si uno puede ir revisando las sesiones de clases anteriores y ya vayan así como viendo qué les parecería que evaluemos en el examen. Para que vayan revisando los contenidos. Vamos a evaluar todas las sesiones. Desde ya le digo, vamos a evaluar una de las sesiones antes del examen primer parcial y vamos a evaluar 3 sesiones ya luego o sea, las últimas sesiones. Yo voy a elegir una y desde ya les digo, va a ser lo que vimos el sábado pasado, que era de las asociaciones. A ver, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Eh, Ay, se me fue. ¿Qué fue la clase del sábado pasado, muchachos? De, de las sociedades, perdón, de las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Esa obligatoria, pero ustedes vayan pensando en una sesión de las primeros 7, de las primeras 6 que vimos y 2 de las que vimos ahorita último. Seguramente que la sesión de hoy les va a interesar para el examen. Entonces les voy a compartir pantalla para que entremos al contenido de hoy. Esta última sesión está dedicada a el contrato de mandato. Seguramente todos ya conocen de este tema de los mandatos. Me gustaría si uno de ustedes puede decir que ha escuchado, que sabe de mandato. Ni idea. Sí, pero ¿Sí? Nadie. Nadie sabe de mandato. Y, y Aldo está por ahí. Aquí está. Mira, aquí están todos. Aquí están estos dos cipotes. Ahí está. Somos uno. Y se me olvidaron sus nombres, como no le estoy viendo la cara, se me olvidaron. Bueno, Josué, ya vi que está. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Se me olvidó el nombre. Ay, Dios mío.
Bueno, el asunto es que no saben pues de mandatos. Yo digo que sí saben, solo que quizás no lo conocen con este nombre de mandato. El mandato es conocido también o popularmente lo que nosotros decimos poder, los poderes de representación. De eso se trata la clase del día de hoy. ¿Qué es un mandato? Un mandato es un contrato por el cual una persona que es llamada mandante confía en otra persona. A esta otra se le llama mandatario para que haga una o varias gestiones o negocio que lo ejecuta por cuenta y riesgo del mandante, es decir, de esa persona que ha conferido o ha otorgado ese mandamiento. Este contrato se reputa perfecto o se entiende como perfeccionado por la aceptación tácita de aquel que asume la ejecución del mandato, es decir, de la persona que llamamos mandataria, del que va a hacer la gestión o esas varias gestiones o el que va a ejecutar ese mandamiento. ¿Cómo se hace esta aceptación tácita y no expresa en el sentido de que, a ver, si yo le otorgo un mandato, confiero un mandato a Joyce y el mandato es para que ella acuda, por ejemplo, al registro central de las personas a solicitar y a retirar un certificado de nacimiento mío, se entiende que hubo una aceptación tácita cuando Joyce llega a esto, como se me olvidó qué fue lo que les dije, allí al departamento de registro civil de las personas. Entonces, se entiende que hay una aceptación cuando esa persona mandataria acude y ejecuta el mandato. No se hace necesario una aceptación expresa, es decir, de que en el contrato, en la escritura del mandato o el poder, no hay una aceptación de Joyce en este ejemplo que les estoy dando, sino que su aceptación es tácita al momento en que ella ejecuta el mandato o el mandamiento que le ha sido otorgado. Es decir, esa tarea que le ha sido asignada, ¿verdad? Entonces se entiende que es tácito y no es requisito entonces que haya una aceptación expresa en el instrumento, es decir, en la escritura de poder o mandato que es donde se ha conferido esa tarea. ¿Ok? ¿Se entiende eso, verdad? Y seguramente que sí han escuchado esto, solo que quizás no con la palabra mandato. ¿Cuáles son las características del mandato? En principio, la representación del mandante por el mandatario. El objeto del contrato es la representación del mandante por el mandatario. Ese es su objeto. Se hace para que una persona realice tareas, negocios, contratos en nombre de otra persona, por cuenta y riesgo, dice la definición del mandato. Es un contrato principal, no se requiere que exista un contrato previo para que este sea efectivo, puede hacerlo su existencia, ¿verdad? Se realiza por el simple hecho del otorgamiento del mandato o la firma de ese contrato, del otorgamiento, perdón, de ese contrato de mandato. No se necesita una escritura previa, no se necesita un consentimiento previo del mandatario. Se realiza y se tiene como un contrato principal. Generalmente es gratuito, y esta es otra característica, generalmente es gratuito, pero puede ser oneroso.
¿Por qué gratuito? Porque el que realiza la gestión, el que realiza el trámite o la ejecución del mandato no recibe un pago por realizarlo. Se entiende entonces que es gratuito, pero puede ser oneroso cuando quien realiza la ejecución del mandato sí recibe una contraprestación. Este es el caso pues de los abogados. Nosotros recibimos mandamiento. Si una persona a mí me contrata o en el mismo ejemplo le otorgo un contrato, perdón, un mandato a Joyce para que me represente en el registro civil de las personas, para solicitar una partida de nacimiento o para realizar una inscripción, qué sé yo, cualquier gestión que ella haga. Y ella puede decir, no, yo lo hago gratuito porque quizás somos hermanas, porque tenemos un vínculo de amistad, pero si somos personas desconocidas o si la labor de Joyce es realizar gestiones, obviamente ella va a cobrar por esa gestión. Y entonces aquí es donde se vuelve oneroso, ¿verdad? Y se recibe una contraprestación para ejecutar el mandato. Se les decía, los abogados recibimos mandatos, recibimos poderes para representar a una persona en un juicio, para una demanda de alimentos, para una demanda de acción de pago, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, y nosotros recibimos una contraprestación, un honorario por esa representación que realizamos. Entonces, generalmente es gratuito, pero puede ser oneroso también, ¿verdad? Es unilateral o sinalagmático. Si es gratuito, es unilateral, pues solo se adquieren obligaciones con el mandatario, pero si es oneroso, entonces esto se convierte en bilateral y a ambas partes requieren o adquieren obligaciones recíprocas, ¿verdad? Para la ejecución de este mandato. Es decir, hay obligaciones tanto para el mandatario como también los asume obligaciones el mandante, ¿verdad? Por eso puede ser unilateral o sinalagmático, es decir, puede convertirse en un contrato que es bilateral. El consentimiento para este tipo de contrato, el consentimiento es un requisito del mandato. Ya decíamos, puede hacerse de forma tácita o puede haber también una aceptación expresa. Eso va a estar en decisión pues, de las partes o según sea el caso. Generalmente no se necesita. En el ejercicio de mi profesión, por decirle algo, 10 años como notario, solamente en un mandato, en un poder, he tenido la aceptación expresa, es decir, que al momento del otorgamiento del poder, pues estaban presentes el mandante y el mandatario. El mandatario aceptó ese otorgamiento de poder. Pero generalmente no se hace así de una aceptación expresa, sino que se hace tácitamente. Voy a dar un poder a una persona, quiero que haga determinado negocio, que participe en determinado asunto, solo le digo, mira, fulanito, fulanita, acá está el poder para que puedas hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces, no se requiere que haya como esa aceptación, ¿verdad? En los negocios jurídicos no se requiere. Es decir, la ley no lo obliga a que haya una aceptación expresa del mandato, ¿verdad? Se puede hacer
tácitamente o expresamente según lo requieran las partes. Puede ser un acto, o sea, el objetivo, el fin, puede ser un acto jurídico, un poder para vender, para comprar, para permutar, para arrendar, para realizar pago, para garantizar una obligación, para administrar uno o varios negocios. En este ordenamiento jurídico que nosotros tenemos, al tratar el objeto del mandato, están comprendidos todos los actos jurídicos, ¿verdad?, que se puedan realizar. Y se hace este mandamiento, o mejor dicho, el objeto para el que fue creado, así va a estar en dependencia, es el título o el nombre, podemos decir, del poder que se va a realizar. Si necesitamos un poder especial, general o judicial. Permítame solo un momentito, por favor. Entonces, les decía que va a estar en dependencia del negocio jurídico que se vaya a realizar para que entonces así sea otorgado este mandato o el poder. Sea que se vaya a vender, que se vaya a hacer una compra, arrendar, pagar o garantizar una obligación. O la administración, por ejemplo, de una sociedad, de una cooperativa. Entonces, según sea el acto jurídico, así se va a hacer el otorgamiento del poder, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto del mandato? ¿Cuáles son los actos, los hechos jurídicos y materiales que se va a operar para que así entonces sea otorgado el mandato? En la finalidad que va a tener el contrato, perdón, el mandato, también vamos a ver sobre la capacidad de las personas para disponer de sí misma y también de su patrimonio. Hemos hablado nosotros de la capacidad que tenemos las personas. Una persona que ha sido declarada judicialmente incapaz no puede disponer de sí misma y no puede disponer de su matrimonio, perdón, de su patrimonio. Entonces acá es a través del mandato judicial se otorga esa capacidad para que otra persona pueda representarla y pueda realizar la administración tanto de la persona como la administración del patrimonio de esa persona. Pero si es una persona que tiene capacidad para decidir, para obligarse, para contratar, entonces está acá que debe de tener capacidad para el acto que delega, ¿verdad?, en el mandamiento y también para otorgar el mandato. Pues al fin de cuentas es quien adquiere la obligación que se pacta. El mandante debe tener entonces esa capacidad para delegar y el mandatario debe tener la capacidad para obligarse por sí mismo, es decir, de tener la capacidad para obrar, para representar a esa persona y hacer la voluntad expresa que se ha otorgado el mandante en ese mandamiento o en ese poder. Ahora sí veamos los tipos de mandato por su expresión. Tenemos el poder generalísimo, este es válido para todos los negocios. El mandatario está facultado para ejecutar todos los actos que podrían hacer el mandante, excepto el testar en nombre del mandante. Pero este poder generalísimo sirve para absolutamente todos los negocios jurídicos, ¿verdad?, que se requiera para
el mandante. Tenemos también el poder generalísimo, lleva implícita todo el mandamiento y no es necesario que se expresen en él todas las facultades, aunque vamos a decir lo que en la práctica muchas instituciones, tanto públicas como privadas, dice aquí no aparece tal facultad, entonces debe de decir tal cosa específico, pero el Código Civil dice de que no es necesario, que ya por sí de decir que es un poder generalísimo ya la lleva implícita y no es necesario expresar una a una las facultades, inclusive el poder sustituir el poder, ¿verdad?, que ha sido otorgado. El poder general, que es válido para todos o alguno de los negocios, se concede amplia y generalmente de administrar para celebrar convenios, para hacer actos de conservación, de explotación, para administrar, para sustentar judicialmente las acciones posesorias ante una demanda, ante una contestación. Puede ser también un poder general para vender, para exigir pago, para hacer pago, para otorgar recibos o facturas de pago, ¿verdad? Está facultado. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que se puede agregar la facultad para transigir, pero si es especial es necesario especificar cuáles son los bienes, los derechos y las acciones que van a estar en disposición del mandatario para que éste pueda comprometerlo en nombre del mandante. El poder general es válido para todos los actos, para todos los negocios, faculta al mandatario para realizar el acto o negocio específico y no se puede tener una consecuencia de que esté dentro de la naturaleza o la consecuencia natural del que el mandatario está otorgando o entregando para ejecutar. Es válido para todos, sin embargo, como les decía, en la realidad es que muchas instituciones del Estado y instituciones privadas también dice aquí debe ponerle tal facultad, si no, no se hace. Por ejemplo, los bancos piden que sea un mandato bien específico en cuanto a las facultades para abrir, para administrar cuentas, para otorgar cheques, para firmar cheques, qué sé yo, todo eso, aunque la ley no lo especifica. También tenemos el mandato especial. Este mandato especial o poder especial se otorga para determinado acto jurídico, sea judicial o sea extrajudicial. Acá se faculta al mandatario para ese acto o ese negocio específico que debe de, ahora sí, anotarse específicamente y limitadamente en el mandato. Y aquí no se puede extender ni entender que se entiende, ¿verdad?, que está más amplio de lo que ya está establecido, por eso se le llama poder o mandato especial, porque está encargado para ejecutar lo que específicamente ha sido escrito y ha sido otorgado a través de este contrato llamado mandato especial. Y tenemos el mandato judicial. Que sirve para todos los negocios, pero básicamente el mandato judicial es para todos aquellos negocios que están relacionados con la persona del mandante, pero como actor o como reo, como demandante, como demandado, para que el mandatario pueda en su nombre representarlo en cualquier etapa del juicio, los incidentes que se hayan, las excepciones, las reconvenciones. Y este poder es otorgado únicamente
a los abogados. Una persona que no sea abogado no puede ejecutar este tipo de mandato. Sí, este puede ser nombrado como mandatario judicial en un poder generalísimo, quizá, que le dan esa facultad, pero la facultad es de otorgar ese poder a un abogado para que sea este el que ejerza pues todas las funciones ¿verdad? En su entorno, lo que significa lo que es el mandato o el poder judicial, que es para los asuntos judiciales, extrajudiciales, ¿verdad? Que se puedan ejecutar a nombre del mandante. La agencia oficiosa, que también se tiene como un mandato, esto si el negocio interesa justamente al que se hace el encargado y quien lo acepta. Aquí sí, en la agencia oficiosa se requiere del consentimiento expreso para que aquel que va a recibir el mandato pueda ejecutarlo, ¿verdad? Y aquí se acepta y cualquiera de estos puede reformarlo, puede revocarlo, puede inclusive, ¿verdad? Otorgarlo a otra persona. Sí, en este caso, si el mandante obra sin la autorización del tercero, se produce entre estos un cuasi contrato de la agencia oficiosa, es decir, de que si no tenía la autorización para otorgarlo, pero aún así lo hace a una tercera, quiere decir que los dos están aceptando, ¿no?, esta agencia oficiosa y son responsables todos para pues el mandamiento, ¿no?, de que se haya hecho. Acá esto es el del gestor de negocios que se hace responsable respecto al dueño y a todos aquellos con quien va a contratar en nombre del dueño. Y la ratificación de esta gestión entonces es lo que produce el efecto del mandato. Por eso acá se necesita de que si haya una aceptación expresa y de que si hay perjuicio se pueda hacer una indemnización por la mala ejecución del mandato que ha sido otorgado. Se puede llamar el mandato oficioso o gestión oficiosa. En sí, todos los mandatos, ¿verdad?, existen obligaciones para la ejecución una vez que se haya aceptado expresa o tácitamente, está obligado el mandatario a ejecutar el mandato y a abstenerse de cumplir si la ejecución resultare perjudicial para el mandante, ¿verdad? En estos casos, los términos del mandato, excepto en los casos que la ley lo autorice para obrar de otro modo, debe de hacerlo en esos términos del contrato. No puede realizar más de las funciones o las facultades que ya le han sido otorgado, y además el mandatario tiene que responder por los daños y los perjuicios que haya ejecutado por la ejecución, por la negligencia que haya causado al momento que está ejecutando el contrato, ¿verdad? Las obligaciones del mandante es proveer al mandatario todo lo que éste necesite para la ejecución del mandato, debe reconocer todos los gastos que han sido causados. Recordemos que decimos que este mandato es a cuenta, a riesgo del mandante. Entonces, este debe de responderle al mandatario por todo lo que él haya gastado y pagar la remuneración que se haya pactado en el mandato, en este contrato, ¿verdad? Debe de cumplir todas las obligaciones que en su nombre ha contraído el mandatario. Si otorgó un poder y ese poder es para suscribir un contrato, por ejemplo, de una promesa de compraventa de un inmueble, y yo otorgué un poder y entonces
el mandatario lo firmó y se comprometió a pagar una renta, por ejemplo, o un canon o cuota por ese inmueble de $200, yo tengo la responsabilidad de pagarlo como mandante y no el mandatario. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo termina el mandato? Por el desempeño del negocio para el que fue constituido, es decir, se realiza el negocio, si era para la firma de un contrato, se termina con él, que si era para una demanda de alimentos, se llega con la sentencia, hasta ahí finaliza el mandato. O si se ha hecho un mandato o un poder por un tiempo determinado y ya terminó, entonces acá también termina el mandato, o por la revocación del mandato de parte del mandante, o por la renuncia del mandatario, por la muerte del mandante o mandatario, por la quiebra o concurso de uno o de otro, por la intersección, por la cesación de las funciones del mandante, si el mandante ha sido dado en ejecución o por razón de ella. Bueno, justo con el tiempo, esta presentación, no sé si tienen alguna pregunta. Si hay preguntas. Profesora, presente. No, profe. Ok, entonces tenemos 8 minutos. ¿Ya eligieron los temas para el examen? ¿Qué sesiones para evaluar? El de mandato ahorita nos parece porque está sencillo. Ajá, entonces tenemos el de la sociedad, el de mandato. No, espérese, profe, espérese, vamos a verificar. ¿Cuáles son los que hemos visto ahora? El de fianza, sociedad, Ajá. el de mandato. ¿Cuáles hemos visto más? Los contratos de compraventa. ¿Qué más? Promesa de venta. Entonces, ¿cuál crearíamos? El contrato de La mandato. fianza, la hipoteca, la anticresis. Ajá. ¿Cuál quedaríamos? La hipoteca. Hipoteca. Mandato. Hipoteca, mandato y promesa de venta. Sí. Promesa de venta. ¿Cuál Ok, promesa profe, de eso venta? sería. O en vez de la promesa de venta, la compraventa. No, promesa de venta no. Lo vamos a La mandar ahí. fianza e hipoteca. Profe, Las sociedades civiles La fianza. y hipoteca, mandato. profe, hipoteca, promesa de venta y mandato. Bien, perfecto. Les voy a crear una carpeta Sí. en plataforma. La carpeta solo va a estar disponible el día de mañana para que ustedes lo descarguen el contenido. Mandaría la diapositiva al grupo. Sí, no, al grupo no. Lo voy a hacer en una carpeta en plataforma que solo va a estar visible por el día de mañana. La voy a subir hoy y en el transcurso de mañana ustedes la descargan, el contenido que van a estudiar. Esa carpeta después la voy a eliminar. ¿Estamos? Ok, profesora. De acuerdo. Voy a mandarle un comunicado con Joyce No, para que realicen algo extra. A Joyce le voy a dar las indicaciones y le voy a escribir también a Yarins, que veo que ya salió, para que luego ustedes le pidan la información a Joyce, por favor. ¿Estamos? ¿Por qué Yarince, profe? Ni modo. ¿Sí? Sí. No, profe, ¿por qué Yarince? ¿qué cosa es? ¿Perdón? ¿Por qué Yarince? Tiene Yaris. ¿Por qué no le manda toda la Joyce? Nos dejen la Ah, no, me refiero a que ustedes ya saben y entonces yo le voy a escribir a Yarins para que él tenga la información, pero yo le comparto a Joyce para que Joyce sea la comunicadora entre ustedes, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos el próximo fin de semana en el examen final. Saludos, que tengan buenas tardes. Igual, profe. Información. Se la tenemos que pedir